Gracias en nombre de Atuvivi por uniros al webinar Investigación y ensayos clínicos, avances para pacientes y cuidadores. Y bueno, os voy a presentar a las personas, a los ponentes que nos van a acompañar hoy y que van a compartir la información con nosotros. Vamos a estar con la doctora Ángela Lamarca, oncóloga médica en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Nos acompaña también el doctor Víctor Moreno. Es oncólogo médico y director de la unidad de ensayos clínicos fase 1 STAR Madrid del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Y la doctora Teresa Macarulla, oncóloga médica y jefa del grupo de tumores gastrointestinales y endocrinos del Vall d'Hebron Instituto de Oncología. Entonces, bueno, sin más, te voy a hacer la palabra, Ángela, para que podamos empezar. Yo pediría al resto de asistentes si pueden poner el micrófono en silencio para que no haya interferencias en vuestras presentaciones. Vale. Bueno, pues a ver, empezamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Como sabéis, este es un webinar, ya hemos hecho algún otro, en el que el objetivo es que seamos muy, bueno, pues muy intuitivos. Entonces, tenéis oportunidad de hacer preguntas. Vamos a tener alguna presentación por los dos ponentes, pero la idea es que podáis vosotros realmente preguntar un poco. Entonces, lo primero que quería hacer, dejarme a ver si puedo compartir mi pantalla, si no, no importa. Intentar compartir mi pantalla porque os quería enseñar simplemente en una diapositiva de lo que vamos a hablar. Entonces, nos vamos a centrar en lo que son los ensayos clínicos, a ver si se carga, si no se carga lo dejo de intentar. A ver, vamos a dar una oportunidad. Bueno, da igual. No importa. Entonces vamos a hablar de lo que son los ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es vamos a centrarnos en los diferentes tipos de ensayos clínicos que tenemos ahora mismo. A ver, ahí está. Entonces, vamos al primero, al doctor Víctor Mono, que nos va a hablar de los ensayos clínicos fase 1, que son los primeros ensayos que se hacen con los fármacos nuevos, ¿de acuerdo? Y posteriormente tenemos a la doctora Macarulla, que nos va a hablar un poquito más de los ensayos más avanzados, los fases 2 y los fases 3, que son, digamos, pues esos fármacos que ya han probado ser seguros y con cierta actividad que van a poder desarrollarse más. Entonces, empezamos por ti, Víctor, si te parece, para hablarnos un poco de los ensayos fase 1, lo que son y bueno, pues lo que podrían representar para los pacientes diagnosticados con tumores de la vía biliar. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias, Ángela. Gracias por la invitación. Y voy a ver si, bueno, a compartir yo pantalla. A ver, un segundito. A ver si a mí sí me deja, porque ya el Zoom no estoy acostumbrado. A ver, aquí. Vale, lo vemos. Creo que se ve, ¿no? Creo que está llegando. A ver. Sí, ya está. Te vemos perfectamente. Adelante. Bueno, también lo primero yo me presento, soy Víctor Moreno, oncólogo médico, soy director de la unidad de fase 1 de la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, aquí tenemos un equipo dedicado de más de 60 personas, dedicado a la investigación clínica, a tratar pues cualquier tumor sólido y hematológico avanzado dentro de ensayos de fase 1. Y bueno, para empezar diciendo qué son los ensayos de fase 1, me gusta poner también el final de la historia, que a veces la gente se olvida que todos los fármacos que utilizamos en el día a día, que han sido comercializados y que la gente pues recibe de forma asistencial, han pasado por un fase 1, ¿no? En algún momento del desarrollo clínico de estos fármacos, pues se probaron por primera vez y este es el concepto del fase 1, ¿no? Las pruebas por primera vez en humanos. Pero hay que destacar que antes que entre en fase 1, estos fármacos llevan una investigación que se llama preclínica, lo que está antes de la clínica, que lleva muchos años. Aquí vemos en esta diapositiva cómo
desde que se descubre, ¿no?, una molécula, se testan miles de moléculas, a lo que llega a la clínica pueden pasar 6 años o más. Y es un proceso que requiere muchísimo filtrado, mucho ensayo y error, muchas modificaciones de una molécula, mucha prueba en modelos preclínicos, tanto en líneas celulares, en el laboratorio, como en modelos animales que pueden ser con semi-injertos de tumores derivados de pacientes. Es decir, hay muchísima investigación detrás de los fármacos que llevamos a la clínica a probar en pacientes. ¿Cuál es globalmente la visión de la investigación clínica? Ahí podemos ver cómo una vez que se determina que un fármaco es suficientemente seguro para llevar a la clínica, entramos en lo que se denomina fase uno. Luego contaré un poco más detalles, pero es la primera vez que se prueba este fármaco en humanos y por tanto hay que demostrar que el fármaco es seguro, cuál es la mejor forma de administrarlo, a qué dosis, cada cuánto. Todo esto hay que investigarlo. Los fármacos que llegan al mercado con una posología determinada es porque han sido testados de esta forma y se ha visto que esta es la mejor forma de administrarlo. Una vez que esto se ha confirmado y se conoce bien el régimen de cómo administrarlo, pasaría a lo que se llama fase 2, en el que ya se trata un grupo homogéneo de pacientes con la misma patología, a la misma dosis, con los mismos tratamientos previos, es decir, un grupo muy homogéneo, y ahí se ve realmente la tasa de eficacia. Y si es suficientemente alta, se llevaría a fase 3, donde se compara con algún estándar que haya en ese momento. Entonces, es cierto que hoy en día los fase 2 están prácticamente desapareciendo, porque los fase uno cada vez son más rápidos, determinamos la dosis más rápida, los fármacos son más seguros, tienen menos efectos secundarios, entonces es más sencillo alcanzar la dosis recomendada y empieza a mezclarse el fase uno con el fase 2, de forma que se tratan pacientes ya en lo que llamamos cohortes de expansión, grupos homogéneos, determinando la tasa de respuestas para ver si se lleva a fase 3 o no. Bueno, entonces nosotros como faseunólogos, digamos, cuando nos llega un fármaco del laboratorio a la clínica, hay un montón de preguntas que nos hacemos, como es cuál es la primera dosis que doy al primer paciente, cómo ir aumentando la dosis, cómo definir la dosis que voy a decir, esta es mi dosis recomendada. Bueno, tampoco voy a entrar en los detalles específicos, pero es para que os hagáis a la idea de la complejidad que lleva el llevar un fármaco que tan solo se ha testado en el laboratorio a la clínica. Eh, a la hora de calcular la primera dosis de humanos, también hay múltiples formas de hacerlo, pero en resumen, lo que se han hecho son estudios de toxicología animal, donde se ha visto en ciertas especies animales qué efectos secundarios puede producir el fármaco a dosis altas y se administra una dosis equivalente a la que no produce ninguna toxicidad en animales, con un factor de seguridad, y esa sería la primera dosis que damos a los primeros pocos pacientes, ¿no? Normalmente 3 pacientes. Si esa dosis no produce ningún efecto adverso, se tratan más pacientes a una dosis más alta. Eh, entonces, esto sería un poco cómo se calculan estas equivalencias, pero tampoco voy a entrar en ello. Y esto es el esquema tradicional de cómo se desarrolla un ensayo de fase uno. Se va escalando la dosis. Vemos que en este ejemplo 3 pacientes se tratarían a 1 miligramo. Si ningún paciente tiene una toxicidad limitante de dosis, otros pacientes se tratarían a 2 miligramos, y así vamos escalando la dosis hasta ver algún efecto secundario que nosotros determinemos que pueda ser, digamos, limitante de dosis y digamos, perfecto, este fármaco, la dosis máxima tolerada será 5 miligramos al día y esta es la dosis que vamos a llevar a la expansión o a la fase 2 directamente. Luego, durante el fase uno se estudian
muchas otras cosas, no solo la toxicidad del paciente, hay que estudiar la farmacocinética. En resumen, ¿qué es la farmacocinética? Lo que el cuerpo hace al fármaco. Entonces, estudiamos la concentración del fármaco, cómo se absorbe, cómo se distribuye por los tejidos, cómo se metaboliza, cómo se excreta, y con esta información también podemos ver cuál sería la mejor forma de administrar el fármaco. Y luego hay una parte muy importante que es la farmacodinamia, que a diferencia de la farmacocinética, que es lo que el cuerpo hace al fármaco, la farmacodinamia es lo que el fármaco hace al cuerpo. Entonces, aquí podemos estudiar un montón de cosas. En sangre periférica, ver distintos parámetros, podemos determinar en el tumor cómo afecta este medicamento al tumor, y por eso en los ensayos clínicos tendemos a hacer biopsias tumorales, porque tenemos que entender que el fármaco llega al tumor, cómo funciona, si bloquea la proteína que yo quiero que bloquee, y esto nos ayuda a entender bien si la dosis es correcta. Y luego, muy importante, el mejor parámetro farmacodinámico es la reducción tumoral, lo que llamamos RECIST, que es hacer el escáner y ver al fin y al cabo lo que queremos, si el tumor se reduce o no, o las lesiones que estemos midiendo. Con toda esta información intentamos que el fármaco avance. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día, 2025, para que un fármaco en oncología, digamos, llegue con éxito a ayudar a los pacientes? Tener biomarcadores, tener algo que nos diga qué paciente puede responder. Históricamente, esto se hacía de una forma retrospectiva. Tratábamos a todo el mundo y, como vemos ahí, después decíamos, bueno, ¿a quién le ha funcionado? ¿Cómo podemos ver por qué le ha funcionado? Y de esta forma intentar buscar biomarcadores. Hoy en día intentamos desde los ensayos de fase uno, mediante lo que se llama Companion Diagnostic, que llaman los americanos, que haya un biomarcador asociado a ese fármaco, de forma que cuando lo, digamos, propongamos como tratamiento, la probabilidad de funcionamiento sea mayor en estos pacientes. ¿Esto cómo se hace? Pues desde ya los propios ensayos de fase uno, cuando estamos probando por primera vez, se intenta buscar distintas dianas por las que ese fármaco puede funcionar, y hacer lo que al principio llamábamos cohortes de expansión en esas, en tumores que tienen esas alteraciones específicas. De esta forma nos aseguramos que el fármaco puede funcionar con mayor probabilidad. ¿Esto por qué es importante? Porque, bueno, pues el desarrollo de fármacos está cambiando, y lo que antiguamente, como he empezado la charla diciendo fase uno, fase 2, fase 3, está evolucionando, está cambiando, y el fase uno, digamos, se está mezclando con el fase 2. Incluso el fase 3 podría llegar a desaparecer para fármacos que sean altamente eficaces. Todavía necesitamos comparar los fármacos nuevos con los fármacos antiguos, porque no tienen la suficiente eficacia, pero en un mundo ideal, el 100% de la gente respondería al tratamiento y no necesitaríamos compararlo, porque ni siquiera sería ético. En este caso, el ejemplo del larotrectinib, que es un fármaco dirigido, veis cómo en el fase uno, que empezó en marzo de 2015, y la aprobación por la FDA llegó en 2018, apenas 3 años después de empezar a probar ese fármaco. ¿Por qué fue esto? Porque el fármaco demostraba una eficacia que era mayor al 70% en pacientes con esta alteración, una fusión de TRK, que es una alteración muy rara, pero que esta eficacia hace que el acceso sea más rápido. Y esto es un poco cómo ha evolucionado, gracias a este tipo de medidas de lo que se denomina la aprobación acelerada. Veis en rojo como en Estados Unidos, a partir a apenas los 2 años, el estándar clásico de aprobación, que sería más allá de 6, 7 años de desarrollo clínico, hace que, gracias a este tipo de ensayos, accesos expandidos, aprobaciones aceleradas, a partir de 2 años y medio de desarrollo, una vez que se ha visto que el fármaco es eficaz y seguro, se pueda llegar a acceder a él
de distintas maneras, que esto si queréis más adelante puede dar para otra webinar dedicado a ello. Y yo creo que ya más o menos llevo 15 minutos. Bueno, contar que nosotros tenemos múltiples ensayos en tumores biliares, pero bueno, son ensayos de fase uno. Luego podemos, si queréis, ir a discutir sobre qué cosas vienen, nuevos medicamentos, etcétera. Pero quería dar una visión un poco genérica de lo que son los ensayos de fase uno. Ángela, estás en mute. Sí, ya estoy ya. Que muchas gracias, Víctor. Creo que vamos a pasar a la charla de Teresa y luego probablemente vayamos a hablar y hagamos algunas preguntas. Así que, Teresa, cuando quieras, todo tuyo. Perfecto, perfecto. Bueno, pues voy a intentar compartir a ver si funciona bien. Em, voy a ver si aquí cómo va el tema presentación, que no lo conozco en este ordenador. Primer formato, ver, bueno, lo veis, ¿no? ¿O lo veis la presentación? ¿Lo veis o no? Sí, sí, se La ve. vemos, la vemos. No es No en modo pantalla Si presentación. completa, quieres, no está todavía en pantalla completa, No, Teresa. a ver aquí. ¿Aquí? ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. ahora, Perfecto. Perfecto, vale. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a todos los que hoy se han conectado por el interés, ¿no? de este tema. Es un tema que la verdad es que a nosotros nos apasiona porque nos dedicamos a esto, pero bueno, que me gusta que despierte también interés, ¿no? Entonces, un poco yo lo que he intentado es explicar un paso ya posterior al estudio fase uno, que es el inicial, y el estudio que ya propiamente es en el que intentamos desarrollar nuevos fármacos. Yo hablaré concretamente de los tumores de vía biliar y lo que haré es poner algunos ejemplos que nos han llevado a lo que hoy es el estándar de tratamiento para tratar a los pacientes y así entender cómo hemos ido desarrollando estos estándares, ¿no? Los nuevos tratamientos. En primer lugar, y porque hace muchos años que me dedico a esto, ¿no? Decir el por qué creo y por qué explico a mis pacientes la importancia de la investigación, ¿no? Porque creo que no nos podemos conformar con lo que tenemos hoy, ¿no? En primer lugar, porque es la investigación, en la participación en ensayos clínicos es la única manera de disponer de nuevos tratamientos en esta enfermedad. De hecho, en los últimos años pues hemos visto cómo de solo tener una quimioterapia pues hemos pasado a tener pues muchas terapias que van dirigidas a genes concretos que están alterados en la enfermedad, como el futibatinib, que es un fármaco dirigido contra un receptor que se llama FGFR2, pemigatinib, la misma situación, o ivosidenib en pacientes que tienen una mutación muy concreta en un gen, ¿no? Todo esto son nuevos fármacos que están hoy aquí para poder tratar a nuestros pacientes gracias, ¿no? a que ha habido un desarrollo y unos estudios clínicos detrás, ¿no? Y también un ejemplo que pondremos es porque gracias a la investigación lo que podemos hacer es mejorar lo que tenemos hoy. Por ejemplo, pues con la combinación de quimioterapia con nuevas estrategias. Y hoy día tenemos que la quimioterapia se suma a la inmunoterapia para tratar a los enfermos como primer tratamiento para el tumor de la vía biliar. Por tanto, el hecho de juntar dos tratamientos lo que pretendemos es potenciar el efecto de la quimioterapia. Por tanto, esto también es gracias a la investigación. Y luego algo que creo que es muy importante, y lo ha hablado un poquito, ¿no? El doctor Moreno, es saber a cuáles son los pacientes que mejor les va a funcionar este fármaco, ¿no? Hay pacientes que probamos un fármaco y no funciona, y por tanto hay que entender por qué no funciona un fármaco, y al contrario, hay pacientes que les funciona muy bien un fármaco y un día deja de funcionar. También es muy importante entender por qué un día deja de funcionar, porque podemos actuar en consecuencia. Si sé lo que ha fallado o sé lo que se ha hecho resistente, puedo hacer un tratamiento dirigido, ¿no? a la nueva resistencia. Por tanto, esto es muy importante y lo conseguimos gracias a la investigación. Al final nosotros lo que buscamos es tener mejores y más tratamientos para tratar esta enfermedad, el tumor de la vía biliar, y por tanto pues los pacientes tengan unas supervivencias mucho más largas. Y empezaré pues fijándome en esto. Hemos hasta ahora revisado la primera parte, que es la fase uno, que como ha dicho el doctor Moreno, normalmente no es para un tumor específico, no es para los tumores de vía biliar, no es para los tumores de páncreas, sino que es más general para encontrar una dosis, ¿no? a partir de la cual desarrollar. Y luego iremos al fase 2, que el fase 2 y el fase 3 ya normalmente son para un tipo tumoral, ¿no? Y entonces nosotros ahora aquí nos fijaremos en los ejemplos de nuestro tumor, que es el tumor de vía biliar. Antes de empezar, hemos de entender, un poco se ha hablado de lo que cuesta desde que una droga
demostramos que funciona para una determinada enfermedad, por ejemplo, sabemos que la quimioterapia más la inmunoterapia pues es mejor que la quimioterapia sola. Una vez hemos demostrado esto, después de todos estos años de investigación, es verdad que hay un proceso que hemos de entender de aprobaciones administrativas de los fármacos. Cuando nosotros demostramos que un fármaco funciona, hay una agencia europea, que es la EMA, que tiene que aprobar esta combinación. Tiene que decir, si esto realmente es así, me reviso todos los datos y es así, es eficaz para esta enfermedad, le doy la aprobación, por decir aquí. Y esto es el primer paso en Europa para que luego en los diferentes países se llegue a un acuerdo, ¿no?, de precio para este fármaco y podamos empezar a utilizarlo en un país. Lo digo porque esto va desde que uno empieza, lo primero que hablaba el doctor Moreno, de 7, 8 años atrás, hasta que tenemos que un fármaco sabemos que funciona, hasta que luego a veces pues, puede llegar a la clínica los pacientes, ¿no? Hay unos procesos administrativos que luego también, si queréis, a la hora de discusión lo podemos hablar. Y empezaremos con este ejemplo. En el año 2010, el grupo pues, de Inglaterra demostró que 2 fármacos funcionaban mejor que uno solo de quimioterapia en esta enfermedad, en los tumores de vía biliar. Y establecieron esto, que todos los pacientes que estuvieran bien deberían ser tratados con esta combinación, que era un fármaco que se llama cisplatino y un fármaco que se llama gemcitabina. Y esto fue el nuevo tratamiento porque sus resultados eran mejores que el fármaco solo, que era la gemcitabina. Y en 2010 todos empezamos a tratar a los pacientes con esta combinación. ¿Qué pasó? Que hubo una investigadora coreana, la doctora Oh, que lo que se planteó es por qué no le sumamos la inmunoterapia a la quimioterapia, que sabemos que funciona, que es esta combinación del cisplatino y la gemcitabina. Y ella cogió un grupo de 124 pacientes, todos con tumor de vía biliar, de su centro, por tanto esto ya es una limitación de Corea, y les trató con combinaciones de inmunoterapia y quimioterapia. Y demostró que esta combinación funcionaba muy bien, de forma muy prometedora. No lo comparó con nada, simplemente demostró que esta combinación de inmunoterapia y quimioterapia era muy prometedora. Entonces, esto es un fase 2. Ella coge un grupo de pacientes, todos con un tumor de vía biliar, y los trata de una forma distinta, con una combinación nueva. Y demuestra que esto parece que es activo, pero evidentemente no lo puede comparar, porque solo tiene un grupo de pacientes tratados de una manera. Como era tan prometedor, es esto, el fase 2. Único centro, solo un centro en Seúl. Esta investigadora los trató todos los pacientes en la misma zona. Por tanto, estos 128 pacientes eran solo en una región del mundo. Se trataron con esta combinación. Los resultados parecían muy buenos y, por tanto, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer con estos resultados? Bueno, la verdad es que yo no puedo extrapolar lo que hace un paciente en Corea con el resto del mundo, porque a lo mejor los pacientes de Corea son distintos, por ejemplo, ¿no? Es una población muy concreta, en un sitio muy concreto, y por tanto lo primero que hemos de hacer es ver si se pueden obtener resultados en más partes del mundo. Otra cosa que hacen con los estudios fases 2, que es esto que solo se prueba una combinación nueva para ver si realmente parece prometedor, es lo que dice el doctor Moreno de los biomarcadores. Aquí se vio los pacientes que mejor respondían, pues como a nivel de la sangre, si las células inmunes estaban más altas, más bajas, intentaban identificar a aquellos pacientes que estaban respondiendo mejor al tratamiento. Esto, cuando es un estudio pequeño, como un estudio fase 2, se puede hacer mucho más fácilmente que cuando pasamos al siguiente paso, que es un estudio fase 3, donde ya participan muchos hospitales, se incluyen muchos pacientes y es mucho más difícil poder hacer todos estos biomarcadores. Por tanto, todas estas pruebas en la sangre para intentar entender cuáles son los pacientes que mejor responden, esto hay que hacerlo idealmente en fases más iniciales del desarrollo, con no tantos pacientes y con no tantos hospitales que participen. Como era tan prometedor, pero debíamos compararlo con lo que estábamos haciendo ahora. Y esto es en fase 3. Tengo en fase 2, solo todos los pacientes tratados igual. Me parece que los resultados son muy buenos, me parece que son mejores que lo que estoy haciendo yo, pero no tengo la comparativa real. Entonces, para esto necesito un fase 3. ¿Qué hace el fase 3? Cojo X número de pacientes, a la mitad les trato con lo que estoy tratando ahora, que es quimioterapia, cisplatino, gemcitabina, y a la otra mitad les doy esto más la inmunoterapia, porque es la única forma. Como este proceso es aleatorio, es decir, los pacientes es una máquina la que los distribuye en un grupo o en el otro, el investigador no influencia y por tanto son resultados lo más limpios posibles. Y lo que vemos es cuál es el grupo que le va mejor. Esto es lo que pretendemos. Este es el fase 3, es la diferencia entre un fase 2,
En el fase 2 voy a probar cómo va una combinación nueva, pero después tendré que compararlo con lo que yo hago a día de hoy. Y esto pasó. ¿Qué demostró este estudio? Este estudio que probaba la quimioterapia más la inmuno versus la quimioterapia sola. Demostró, ahora sí, en 17 países, por tanto aquí tengo representación de enfermos con tumores de vía biliar de muchos países, no solo de Corea, de muchos otros países. 105 hospitales, es decir, que hay una gran representatividad en todo el mundo a nivel internacional. Y luego se incluyen muchos más pacientes, porque a nivel estadístico necesito incluir muchos más pacientes, 685, y comparo. Y ahí se demostró que se compararon los efectos de eficacia, qué es lo que iba mejor y qué efectos secundarios tenía en cada grupo, ¿no? Y con esto veo si puedo cambiar mi tratamiento estándar a día de hoy. ¿Y qué pasó? Que los grupos que se trataron con quimioterapia más inmunoterapia a nivel estadístico se compararon con los que solo se trataban con quimioterapia. ¿Y qué se vio? Que los que también se trataban con inmunoterapia vivían más tiempo, tardaba la enfermedad mucho más tiempo en hacerse resistente, el tumor disminuía más de tamaño y los efectos secundarios eran muy parecidos. Y esto hacía que la calidad de vida de los pacientes estuviera más preservada durante más tiempo, es decir, fuera mejor en los pacientes tratados con la combinación de quimio más inmuno. Por tanto, ahí teníamos unos resultados sólidos, que era mejor la nueva combinación que la antigua. Por tanto, con esto ya podemos decir, tengo un nuevo estándar de tratamiento. Los pacientes deben tratarse con la combinación que da mejores resultados y no en detrimento de la calidad de vida de los pacientes. Y así fue. Esto fue a la EMA, se presentaron los resultados a esta Agencia Europea del Medicamento, ellos valoraron los resultados y aprobaron esta nueva combinación como el nuevo tratamiento de estos enfermos. Luego, una vez esto fue así, ya os podéis imaginar que hubo un proceso de X meses entre que hubo la aprobación europea y hubo la aprobación en nuestro país. Y en cada país pues, fue en un momento distinto esta aprobación. Luego, esto es el fase 2 típico. Demuestro actividad, voy al fase 3. A veces hemos tenido aprobación de fármacos en tumores de vía biliar sin necesidad de fase 3. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos antes, porque a veces hay fármacos que van dirigidos a una población muy concreta de tumores de vía biliar. Es este caso, por ejemplo, de terapias dirigidas a pacientes que tienen una fusión en un gen muy concreto. Esto debe ser el 7-9% de los pacientes con un colangiocarcinoma. Por tanto, hablamos de que cuesta encontrar estos pacientes y es muy difícil, por tanto, poder hacer un estudio con 600 pacientes. Y, por tanto, las agencias regulatorias, y este es el caso, aceptaron que este fármaco era activo solo con un fase 2, sin un brazo de comparación. Este no es el estudio anterior que os he dicho, esto comparado con el tratamiento que tenemos hoy, porque la cantidad de enfermos que teníamos que tratar era demasiado grande y es muy difícil encontrar esta población. Y además los resultados de este grupo de pacientes en fase 2 ya era suficientemente activa como para decir esto es mejor que lo que tenemos ahora. Y con esto solo, que va dirigido a una población muy concreta, con un biomarcador muy concreto, ya tuvimos la aprobación. Eso es la excepción. Y luego, ¿qué pasó? Dijimos, por ahora intentaremos hacerlo bien, intentaremos demostrar que este fármaco puede funcionar en la primera línea de tratamiento. ¿Qué significa esto? Que son pacientes que se diagnostican de la enfermedad y yo les miro si tienen esta alteración concreta y, si es así, les trato con el tratamiento que tengo hoy estándar o les trato con este fármaco. ¿Y qué pasó? Que fue un fracaso importante. ¿Por qué? Porque llegar a ver si el enfermo tiene esta alteración, como muchos seguro que ya saben, porque lo han pasado en la clínica, lleva tiempo. Lleva tiempo significa que los análisis del tumor para ver qué genes tiene alterado lleva entre 4 y 5 semanas. ¿Y qué pasaba? Que no podíamos esperar tanto para que los enfermos supieran si tenían o no esta alteración y se incorporaran en este tipo de tratamientos. Por tanto, ahí fracasamos porque lo que no podemos hacer es esperar tanto tiempo a empezar un tratamiento. Y este fue uno de los fracasos que hemos tenido. Y luego lo que tenemos es otros tipos de aprobaciones como esto, que lo mismo, van dirigidos a pacientes que tienen una proteína muy expresada, que se llama ER2. Bueno, pues con esto la Agencia Europea, nuevamente con 80-100 pacientes tratados y con resultados muy buenos, nos ha permitido tener la aprobación. Y estos son cambios respecto al tratamiento inicial. Finalmente, ¿qué es la otra forma de hacer un ensayo fase 2? Que ha dicho también el doctor Moreno. Yo voy a hacer un estudio fase 2
que va guiado por la alteración, no por el tumor. Y pongo en un ensayo todo tipo de tumores, un tumor de páncreas, un tumor de vía biliar, un tumor de mama, un tumor de colon, pero todos con una alteración concreta. Y entonces los trato con un fármaco que va dirigida contra esta alteración. Entonces se llama una aprobación agnóstica, es decir, te dicen, tú trata cualquier tumor que tenga esta alteración con este fármaco. No va dirigido a un tumor concreto, sino a una alteración concreta. Y esto pasa en tumores, alteraciones muy poco frecuentes. Entonces es tan difícil encontrar tumores de la vía biliar con esta alteración en concreto que no podríamos encontrar 80 enfermos para hacer este estudio, y lo que hacemos es poner todo tipo de tumor junto con una alteración en concreto. Y esta es otra forma de que las agencias regulatorias nos puedan aprobar un fármaco, y también es aceptable. Y ya para acabar, y una cosa que creo que en nuestro país hemos de mejorar, porque estamos aquí para mejorar, no para otra cosa, ¿no? Y entonces nosotros tenemos una base de datos en España, nos dimos cuenta de que teníamos pocos datos de cómo era tratado el paciente con un tumor de vía biliar en nuestro país. Hicimos una base de datos en el TTD, que es un grupo cooperativo de tumores digestivos de aquí de España, y lo que hicimos es que cuando veíamos un paciente con un tumor de vía biliar por primera vez, le explicábamos al paciente, igual a algunos ya os suena, que había esta base de datos, y si el paciente tenía interés, pues incluíamos sus datos en esta base de datos de forma anónima. Y lo que vimos en los primeros 778 enfermos incluidos en esta base de datos con pacientes con tumores de vía biliar es que solo había, y aquí está, solo un 6% de los pacientes estaban incluidos en estudios clínicos, ¿no? Es decir, que realmente esto ya hace un par de años que tenemos creo que esto ojalá haya mejorado, pero creo que en nuestro país todavía tenemos margen de mejorar esta inclusión en ensayos clínicos para intentar mejorar, ¿no? Como he dicho, el tratamiento que tenemos hoy. Y luego también veíamos que todavía falta este estudio que he dicho de los genes. En aquel momento solo se hacía en 30% de los pacientes. Yo creo que esto ha ido mejorando y estoy segura que cuando hagamos el nuevo análisis esto será superior, ¿no? Pero es algo que también hemos de ir trabajando para tener pues mejores recursos para tratar a los enfermos. Y por tanto yo creo que con esto pues acabo la presentación y ya doy paso a la discusión. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos. Como os decía, la idea es que esto sea lo más interactivo posible, y en otros webinars, bueno, pues la gente o levantaba la mano o empezaba a hablar directamente, así que como queráis, ¿vale? No sé si tenemos el chat, voy a intentar tenerlo abierto por si hubiera ahí preguntas también. Y nada, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues os abrís el micrófono y nos preguntáis. Yo voy a ir haciendo la primera pregunta, y hay una cosa que me llama un poco la atención, Víctor, cuando a veces explicamos el fase 1 a algunos pacientes. Hay pacientes que creen que si ellos entran en el fase 1 y ese fármaco evoluciona y pasa al fase 2, ellos van también como a cambiar a ese ensayo fase 2, ¿no? Hay un poco de confusión en si el fármaco funciona en el fase 1, si estoy en el fase 2. Esto Ujú. quiero que expliques que en realidad no importa, que lo importante es recibir el fármaco independientemente, digamos, de en qué contexto de ensayo clínico, ¿no? Que a veces genera un poquito de confusión. Claro, eso es. A ver, sí, digo, a ver, no estoy. Efectivamente, al paciente, claro, esto es la visión, por un lado, la visión desde el propio desarrollo clínico del fármaco o la visión del paciente. El desarrollo clínico del fármaco va pasando por fases. El paciente no, el paciente recibe un tratamiento. Entonces, como paciente, da exactamente igual. La única diferencia de entrar en un fase uno o un fase 2 podría ser quizá la dosis, que a lo mejor en el fase uno todavía no estás a la dosis recomendada. Entonces, por eso nosotros esto lo recalcamos mucho. Si está en la fase de escalado de dosis, se lo decimos. Todavía no sabemos la dosis, pero pensamos que, bueno, que esta es la adecuada. A lo mejor en el futuro vemos que no. Pero si está en una expansión, ya decimos, esta es la dosis que vas a recibir. Eh, y luego ya, bueno, la dosis y las visitas, porque los fase uno tienen muchísimas más visitas. Eso es verdad. Para el paciente el tratamiento que recibe es el mismo, pero es verdad que en el fase uno a lo mejor tienen que venir todas las semanas durante el primer mes, pasar muchas horas en el hospital, extracción de muestras de farmacocinética durante 8 horas muchas veces. Por eso he recalcado eh, por qué hacemos todo esto, ¿no? Que para el paciente es verdad que es pesado, pero bueno, al final lo entienden. Y luego
Si el paciente entra en un fase 3, lo que le puede pasar es que le toque el brazo control o el brazo experimental. Por eso lo que diferencia es desde la visión del paciente lo que explicamos. Y otra pregunta que a veces también cuando estamos valorando un ensayo clínico decimos, estamos pendientes de si hay slot, ¿no? Y explicarle eso al paciente a veces es un poco complicado. Entonces, quiero que sí que expliques también, los fase uno son ensayos clínicos que están ocurriendo a la vez en muchos centros en el mundo y digamos que todos los centros van a una reclutando o identificando esos posibles pacientes y a veces podemos tener un fármaco que nos interesa, un ensayo que está abierto, pero que no hay hueco en ese momento. Entonces, explica un poco este concepto para que también se entienda por qué a veces es un poco Ujú. complicado, ¿no? Acceder a esto. Claro, cuando he hablado de la fase de escalado de dosis, he puesto un ejemplo, que hay muchos más, pero es el más clásico, de tratar a 3 pacientes a un nivel de dosis y esperar en torno, varía, un mes más o menos, para confirmar que los pacientes no tienen ningún efecto adverso grave. ¿Qué pasa? Que durante ese tiempo nosotros no podemos tratar a más pacientes, estamos esperando, entonces ahí decimos que no hay hueco en ese momento. Cuando estos pacientes completan ese periodo, nos reunimos los investigadores por teleconferencia y acordamos que si no ha habido ninguna toxicidad, el estudio continúe. Y en ese momento, a lo mejor nos dan un hueco, digamos, para un nuevo paciente, pero claro, no lo sabemos con anterioridad. Participa más que Adeba, ¿eh? A ver, Tiene, no sé si sabe más. hola, alguien tiene por ahí algo hemos oído. No sabemos qué decía y si era una pregunta nos lo decís, por favor. Sigo si no, ¿vale? Sigo yo. Entonces, Teresa, ahora un poco contigo porque me ha gustado mucho cómo has... pregunta Armando. Alguien pregunta. A ver, Armando, estoy en el chat. Armando, te leo. Si escribes, te leo. Bueno, yo voy No, preguntando. ahora ya, es que Ahora, estaba quitando el dinos, silencio. Armando, dinos. Vamos a ver, yo desde Atubibi, ya sabéis, estamos creando el tema de socios como también integración desde las asociaciones de tumores en vías biliares, el integrarnos también justamente en este tipo de ensayos. ¿Cómo veis que podemos aportar desde la asociación pacientes, influencia, para que sea más eficaz todavía justamente para que sea ese fármaco, esos ensayos, sean todavía más eficaz y que por tanto desde la asociación podamos aportar algo? A ver, Teresa, te dejo a ti responder si quieres. No, yo creo que simplemente el hacer difusión de que hay ensayos y que cuando uno le proponen un tratamiento también puede preguntar por los ensayos, ¿no? Hay hospitales donde no hay ensayos clínicos, hay hospitales donde sí, y a veces uno, pues a su oncólogo también le tiene que plantear, oye, ¿y ensayos clínicos los hay, no los hay? En su centro hay, en mi centro no hay, me puedes derivar a otros si no los hay. Y es el propio paciente el que también debe, y por tanto, desde una asociación de pacientes como Atuvivi se puede hacer una buena difusión de, oye, hay ensayos clínicos en España, preguntad a vuestro oncólogo, ¿no? Es la persona de confianza y los oncólogos tienen manera de saber qué ensayos hay, porque tenemos, por ejemplo, este grupo del TTD, que son los oncólogos que hacemos tumores digestivos en España. Hay una herramienta para saber qué ensayos hay abiertos para cada tipo de paciente. Por tanto, ellos tienen forma de saber qué ensayos hay abiertos en el país. Yo iba un poco más allá, no tanto por difundir, divulgar o preguntar, sino de qué forma podríamos participar, a lo mejor desde el inicio, o de alguna forma, dado que es un tema multidisciplinar el que estoy En contando, el diseño, ¿te refieres? En el diseño, por en ejemplo. el diseño o alguna aportación que desde el prisma de pacientes pudiéramos aportar como experiencia. Por eso lo decía, No, integrarnos un poco más. esto cada vez se tiene más en cuenta, es decir, el hecho de que haya una asociación en España y cuando uno diseña un ensayo, cada vez se tiene más en cuenta de preguntar la opinión o que haya unos pacientes que participen en este diseño. Entonces, esto es sí que normalmente la forma de vehiculizarlos a través de las asociaciones de pacientes, es decir, que ya estáis en el sitio que tenéis que estar. Tened en cuenta que un estudio que se hizo en tumores de vía biliar, que es un estudio que demostró que un fármaco que se llama ivosidenib era activo en pacientes con una mutación muy concreta, que es el IDH1, las asociaciones de pacientes en aquel momento de Estados Unidos y de UK, que son las que eran potentes, fueron los que influenciaron el diseño del ensayo. Nos
pidieron, los pacientes iban al fármaco experimental o recibían placebo, ¿no? Pues nos obligaron a que los pacientes que recibían placebo, si no les iba bien, pudieran recibir el fármaco. Y esto fue gracias a la visión de la Asociación de Pacientes. Es decir, que esto cada día se tiene más en cuenta y es a través de la Asociación de Pacientes. Es decir, que estáis allí y hay que picar a la puerta y se va a picar cada vez más a vuestra puerta pidiendo vuestra opinión. Absolutamente. Desde Europa o desde España o desde donde sea, ¿eh? Y lo Muchas que gracias. añadiría, Perdón. no, no, Armando, solo iba a añadir que de hecho cada vez más cuando nosotros tenemos una idea para un ensayo clínico que necesita, por supuesto, una financiación y aplicamos a esa financiación, cada vez se valora más también que haya una voz de paciente junto en esa aplicación que apoye que la idea es importante y que va a mejorar la situación, ¿no? Entonces, ahí cada vez tenéis más voz y cada vez os buscamos más también, ¿eh? Y por esto es importante que estéis organizados, porque si no hubiera Tubibi, ¿a quién pedimos que nos ayude en esto? ¿No? En España, entonces el hecho de que haya Tubibi es una asociación de pacientes y ya tenemos la vía para pedir la ayuda, ¿no? Es decir, que creo que esto es fundamental, que estéis organizados así, o sea, que es fantástico. Y ya me consta que habéis firmado muchas cartas de apoyo a muchos ¿Eh? proyectos que se han pretendido financiar. Tenemos a María José, que quería hacer una pregunta. María José, todo tuyo, cuéntanos. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí. Sí. Primero darle las gracias porque es un regalo poder hablar con ustedes hoy. Y mi pregunta empieza mucho antes, es mucho más básica que todo esto. Si un paciente recién diagnosticado llega a su oncólogo, que es la persona en la que confía, por supuesto, como lo ha hecho mi padre, y tú le planteas desde el principio todo lo que he leído, todo lo que quiero ir al ensayo, y tu oncólogo te dice, no, primero tienes que pasar todo el trámite de los tratamientos tradicionales. ¿Esto qué haces? Porque mi padre desde un principio decía, ay, a ver si no llego, a ver si no llego. Y yo, papá, ¿cómo no vas a llegar? Pero Y María José, esto, una pregunta para entenderlo bien. ¿Esto es porque había un ensayo que era para él en ese momento sin haber recibido tratamiento? ¿O te refieres a que el ensayo requería que hubieran recibido tratamiento previo? no, la información que tú recibes desde tu oncólogo de confianza, o que es el que te está tratando, es que para tú llegar al ensayo tienes que pasar primero por el tratamiento tradicional. El ensayo es un plan B o C o más. Pero el Entonces, ensayo, lo que te quiero decir es que el ensayo no hay un ensayo, hay cientos de ensayos y cada uno es diferente. claro, Por eso es para entenderlo un poco. ¿Teníais un ensayo en concreto o es que no. estabais planteándoos participar en un ensayo y No, por ella se refiere que el oncólogo les dio el mensaje que el el ensayo ensayo, solo pero era si todo ensayo, fracasaba, ¿no? Un poco yo entiendo, María O José. sea, para nosotros hay dos velocidades. Una es la de la investigación, el ensayo, etcétera. La otra es lo que pasa en la realidad ya te con entiendo. el tratamiento tradicional. Entonces tú llegas, mi padre lo tenía claro, con 78 años, él dijo, yo voy a lo que sea y donde sea. Entonces él desde un principio dijo, yo quiero acceder a lo que me pongo mi cuerpo en manos de lo que haga De falta, la ¿vale? ciencia. Vale, Exacto, vale, ya la hemos exacto. entendido. A ver, Teresa, te dejo responder. Entonces tú puedes acceder directamente sin pasar por previamente todos los tratamientos tradicionales. Claro, esto es una visión un poco de persona a lo mejor que no hace ensayos clínicos, ¿no? Es decir, es cierto que los ensayos clínicos hay algunos que son como primer tratamiento, hay algunos que son Ujú. como segundo tratamiento y hay algunos que están en el momento en que fallan los tratamientos estándares, es cierto, pero sí que hay a veces algunos, ¿no? Ahora hay algunos ensayos en nuestro país que son como primer tratamiento, entonces es verdad que esto a veces se necesita, pues esto, ¿no? Ya digo, a veces hay que consultar en centros donde se están haciendo ensayos y el mismo oncólogo puede hacer este trabajo, ¿no? Pero sí que no solo hay que aplicar ensayos cuando ha fallado todo, porque a veces pierdes oportunidades. Esto sí que yo no lo comparto. Claro. Y fíjate, Vale. mucho, es muy buen punto el que has puesto sobre la mesa, María José, porque incluso ensayos de fase uno que requieren haber recibido tratamientos previos, hoy en día muchos requieren una preselección molecular que nosotros siempre abogamos por ir haciendo antes de que hayan fallado los tratamientos. O sea,
porque podemos hacer secuenciaciones, podemos mirar ciertas características del tumor y decir, oye, que sepas que tienes esta proteína, si este tratamiento falla, puedes venir a un ensayo. Mientras que si lo hacemos cuando ya ha fallado y este test nos va a tardar un mes, ya no es el momento, ¿no? Entonces sí que está muy bien que también desde Atuvivi se haga este tipo de promoción, ¿no? De los ensayos. Es que, Yo creo perdona, insisto, es importante. Ya nosotros hemos aprendido de todo lo que acaban de explicar ahora. Ojalá lo hubiéramos tenido sin tener que, esa información, sin tener que habernos partido a intentar entender las cosas, porque no se entiende lo de los ensayos. Aún así, mi padre apostó desde el principio. Pero yo me ofrezco en lo que pueda ayudar, no es, no sé, a trasladar la información más abajo, o sea, a los hospitales donde no es que no se celebren ensayos o no haya, o sea, es que es mucho menos que todo eso. Es que lo que tienes, trabajas con lo que tienes y lo que tienes es tradicional. Y tú si desde el primer día, día 1, octubre de 2023, estás recién diagnosticado y dices, quiero optar como sea, ofrezco mi cuerpo a la ciencia, tengo ya 78 años y quiero lo que haga falta. Y tu doctor te dice, ya lo he mirado, pero ahora mismo no hay ningún ensayo. Y cuando ya vuelves al cabo ya de 3 o 4 visitas, que ya estás con tu primera quimioterapia, tu primera línea, y insistes porque tú has buscado y has conocido a la doctora Macarulla, te has informado de cosas y por respeto, ¿no? No quieres inmiscuirte en decir, tú no tienes que decir al doctor lo que tiene que hacer, pero es que yo quiero que acceder a eso y te dice, a ver, es que hay una serie de filtros que nosotros los médicos ponemos. El primero son 300 kilómetros, estamos en Alicante, a 300 kilómetros a la redonda no hay ningún ensayo. Entonces mi padre dice, ¿cómo? Pero si tenemos a los de Valdebrón trabajando, no pongas kilómetros, pon 600, pon 1000, no pongas ninguno. Entonces, el error para llegar a los ensayos, ya te digo yo, que no es solo del desconocimiento de los pacientes, son las trabas burocráticas por el camino de los mismos médicos hay que te tienen que, porque varias si cosas. tú, También es verdad que nosotros ahí hicimos un trabajo importante y intentamos, los oncólogos, de trabajar con nuestros compañeros que no tienen ensayos para explicarles que si los hay, es decir, que a veces igual no podemos llegar a todas partes, pero también hay un esfuerzo a nivel médico de hacer llegar esta información, también para que sepáis que se trabaja a otro nivel, también para intentar pues educar a nuestros oncólogos, nuestros compañeros cuando no tienen ensayos, ¿eh? Pero bueno, a veces pues igual cuesta un Yo, poco. María José, sí que me uno a agradecerte la pregunta porque creo que hay varias cosas muy importantes en lo que estás poniendo sobre la mesa. Lo primero es no todos los ensayos son iguales y algunos ensayos puede que no merezca la pena viajar 600 kilómetros, pero para otros sí. Entonces, para poder tomar esa decisión, primero hay que conocer bien qué ensayos hay y dos, comentarlos con el paciente, ¿no? Porque al final no puede ser el médico el que tome esa decisión de si viajar merece la pena o no, aunque podamos dar cierto consejo. Y yo a veces digo, ahora mismo no hay nada que merezca la pena, vamos a una quimio normal, sin embargo, la semana siguiente puedo cambiar mi discurso y decir, se ha abierto este ensayo, ahora sí que hay algo que merece la pena, vamos a cambiar un poco de estrategia. Entonces, no todos los ensayos son iguales y ocurre que muchas veces la quimioterapia estándar, sobre todo ahora que tenemos la quimio con la inmuno, puede ser un tratamiento mejor que algunos otros ensayos clínicos. Eso también puede ocurrir, o sea que la situación cambia mucho, pero lo que dices es importante, no es solamente desconocimiento de los pacientes, es también de los oncólogos y como dice Teresa, nosotros intentamos, bueno, pues ser lo más accesibles posible, que la gente nos pueda escribir, recibimos pacientes de muchas comunidades autónomas, tanto Teresa como Víctor y yo, intentamos pues de alguna manera facilitar eso. Y la otra cosa muy importante es lo que comentaba Víctor, cada vez más los ensayos clínicos, no solo los fase 1, los otros también, requieren un estudio previo. Si tú no haces ningún estudio previo hasta que el tratamiento normal no deja de funcionar, a veces luego, pues ese tiempo que tienes que esperar para los resultados es demasiado, ¿no? Entonces, muchas veces empezar a hacer esas preguntas sobre los ensayos desde el principio, aunque tú empieces tu quimio normal en tu centro en paralelo, te pueden ir valorando en otro sitio para ensayos clínicos. Y eso es una cosa que yo creo que Atuvivi está promoviendo mucho y
muchas veces les contactáis para una segunda opinión y os ponen en contacto con algunos de nosotros, intentamos fomentar eso, pero tienes toda la razón y creo que mucha de la información que A2BB da es también el empoderamiento del paciente para esas conversaciones que estabas describiendo que pueden ser muy frustrantes. Tenemos otros 2 comentarios, uno es María Eugenia y luego tenemos a Juanjo. Entonces, María Eugenia, si quieres, adelante. Creo Hola, que no me... sí. ¿Me oís? Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el webinar y bueno, pues eso, agradeceros vuestro trabajo y el esfuerzo en hacer llegar toda esta información. Tenía varias preguntas, pero bueno, la primera es que a lo mejor es demasiado científico-técnica, pero el doctor Víctor ha dicho que podía comentar un poco qué ensayos había justo en fase 1 o por lo menos los más interesantes, y dado que, bueno, seguramente haya mucha gente que pueda estar interesada escuchando porque tengan pues una mutación acá o allá. No sé si nos puede dar así un abanico de esos ensayos que están ahora específicos para los tumores de vías biliares. Y otra pregunta que no tiene nada con ensayos clínicos, pero que yo me he hecho, que os pregunto como oncólogos, es ¿por qué cuando termina un tratamiento de quimio, por ejemplo de estándar, si ha funcionado en general siempre cuando hay progresión, bueno, yo tengo entendido, a lo mejor me equivoco, se cambia de línea, aunque haya funcionado el primero? No sé si eso me lo podéis explicar, o sea, no sé, nunca se repite, ¿no? Ese Mira, primer María Eugenia, tratamiento. vamos a dividir tu Perdón. pregunta. No te Vale. preocupes. Vamos a dividir tu pregunta en 2. Víctor se tiene que ir dentro de muy poquito, entonces vamos a darle la oportunidad de responderte a la primera parte y luego se queda. Tampoco quiero llevar Genial. mucho tiempo. Sí que lo que recomendaría hoy en día, tenemos nuevos fármacos dirigidos a alteraciones moleculares. Entonces, intentamos hacer secuenciación para, bueno, pues detectar, si detectamos algo, terapias dirigidas. Hay varias, en colangiocarcinoma está muy de moda, ¿no? La elección de ENTAP, y un nuevo tratamiento. Y nuevas formas de inmunoterapia, estamos probando con nuevos fármacos que también requieren una preselección, ¿no? Entonces, por eso recomiendo siempre preguntar y ser valorado en la unidad porque tenemos muchos ensayos, la verdad. Muchas gracias, Víctor. Te puedes ir cuando necesites. Si Teresa, te dejo la segunda parte. Sí, evidentemente esto pasa mucho, ¿no? Una quimio que funciona muy bien durante un tiempo, pero es verdad que en el momento en que el tumor crece en un TAC es porque se ha hecho resistente al mecanismo de acción de esta quimioterapia, ¿no? El tumor, de forma simple, es como se aprende por dónde atacamos, ¿no? Con esta quimioterapia. Entonces, en ese momento cambiamos la quimioterapia para cambiar el mecanismo de acción de cómo atacar estas células, ¿no? Porque si volviéramos a poner la misma quimioterapia o atacamos por la misma vía, el tumor seguirá creciendo. Entonces se trata de vencer las resistencias cambiando el mecanismo de acción, ¿no? O bien cambiando la quimioterapia o atacando el tumor de otra forma, pues esto con terapia dirigida, etcétera. Muchas Vale, gracias. gracias. María Eugenia, tenemos a Juanjo que va a decir algo, entonces déjame, le doy la palabra a él y luego si te quedaban más preguntas vuelvo a ti, ¿vale? Juanjo, dinos. Hola, buenas tardes. Casualmente, en una reunión anterior a este webinar, hemos estado hablando que yo vamos a empezar desde A2BB a visitar los hospitales varios para darles qué queremos hacer desde nuestra organización somos conscientes de que estáis ya comunicados todos los oncólogos, pero por si falta alguna conexión, que se sepa, que conozcan a nuestro equipo médico, con el cual estás tú también y otras personas, y si tienen dudas. Es una cosa que vamos a comenzar a hacer por los hospitales en Madrid. Muy bien. ¿Os parece bien? ¿Cómo lo veis? O sea, fomentar la intercomunicación. Yo lo veo bien y podéis aprovechar y llevar vuestras hojitas de información para que las den a sus pacientes, ¿no? Eso es lo que voy a hacer con las hojitas. Claro. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar. De momento voy a comenzar yo, que sabéis que en A2BB estoy como tesorero, pero quiero hacer más cosas, ¿no? Como lo he vivido tan de cerca con mi esposa, pues quiero hacer más cosas, darle las hojitas y al mismo tiempo que nos conozcan más y que nos podamos tener no 700, sino los que hay de pacientes, ¿no? Juanjo, vais a inventar una nueva cosa, que son los visitadores médicos que hacen las farmacéuticas. Pues vais a ser vosotros desde las asociaciones de pacientes. Nosotros no vamos a venderles nada, vamos a que estén en contacto mejor. Vais a darles información. Muy bien. Eso es. Me parece bien.
Muy bien, A mí personalmente me parece bien. muy bien. María Pues Eugenia, eso. no sé si querías que volviéramos a tu lista o ya habías acabado la lista. Pues es que no recuerdo ahora la otra, Ah, lo voy pensando. Gracias. vale, nada, no te preocupes. No Bueno, te preocupes. Ángela, me tengo que ir, que tengo que dar Nada, las Víctor, muchas 6. Gracias a gracias. todos. Gracias, Víctor. Ya, chao. Hasta luego. Gracias, Yo Víctor. sí que me gustaría ir un poco al tema de los fase 3 y aprovechar que está aquí también Teresa para comentar esto, ¿no? Porque Teresa nos ha enseñado, y además me ha gustado mucho cómo lo ha contado, la historia de la inmunoterapia, lo importante que fue demostrar que el añadir la inmunoterapia a la quimio era mejor que la quimio sola, y la única manera de hacerlo fue con un ensayo clínico muy grande, ¿no? Y luego tenemos otros ejemplos, pues de ensayos más pequeñitos, y que con eso ha habido suficiente información para poder hacerlo. Entonces, Teresa, sí que me gustaría que explicaras un poco por qué en algunas situaciones sí que nos planteamos un ensayo grande, por ejemplo, con la inmunoterapia, y por qué en otros casos, pues con un ensayo más pequeño nos conformamos. Quiero que lo expliques para que la gente entienda que no es por gusto, sino que hay un racional y bueno, pues para que quede claro que a veces, aunque nos frustre a nosotros muchísimo el a veces no poder poner un fármaco, tenemos que confirmar que realmente eso es eso es lo correcto, ¿no? Y además hemos tenido ahora mismo un ensayo que se ha publicado, que es un ensayo negativo, que igual puede ser para también un ejemplo muy bueno de por qué estos estudios son importantes. Claro, y sobre todo la diferencia es el biomarcador, es decir, cuando en la inmunoterapia no sabemos a qué pacientes estamos beneficiando, no tenemos un biomarcador, todos los pacientes de vía biliar se pueden tratar con inmunoterapia. Entonces, hay una cosa que les cuesta mucho a los pacientes y yo lo sé y yo lo entiendo perfectamente, que es el tema placebo. Entonces te dicen, ¿hay placebo o no hay placebo? Entonces, cuando no hay placebo, estamos más tranquilos porque todos van al tratamiento experimental, pero cuando hay placebo, muchas veces nos cuesta mucho hacer el esfuerzo de entrar en un ensayo clínico y no saber si estamos recibiendo este fármaco o no, ¿no? Esto nos cuesta mucho, pero es verdad que es la única forma de demostrar esto. Tú decías un ejemplo de un fármaco anterior, ¿no? Que se demostró en un estudio pequeñito, que habían menos pacientes, que parecía muy activo, como este de la Inmuno de Corea, ¿no? Que parecía muy activo, pero cuando lo pusimos a comparar de forma, pues en un estudio randomizado, ¿no? Es decir, aleatoriamente los pacientes iban un brazo al otro con la quimioterapia estándar, se vio que todavía era peor, es decir, que no había ningún beneficio. Es decir, lo que a veces parece muy activo contratando pocos pacientes, cuando le pones en contexto de muchos más pacientes y lo pones en una dimensión más grande y lo comparas con lo que tenemos hoy, resulta que no hay tanto beneficio y nunca podemos aprobar un fármaco si no estamos seguros que es mejor que lo que tenemos hoy. Entonces, ese es el motivo. Cuando se aprueban fármacos con estudios más pequeñitos, sin necesidad de hacer una comparativa con el tratamiento estándar, es porque normalmente hay un biomarcador. Es decir, es un fármaco que va dirigido a una población muy concreta y normalmente la actividad es muy llamativa. Entonces, allí se considera que no hay que comparar con el estándar porque incluso no es ético, ¿no? Entonces, allí muchas veces nos aprueban solo con esto. Muchas gracias, Teresa. Y es que creo que es muy importante, ¿no? Porque no siempre debemos o necesitamos hacer ese ensayo grande, pero cuando lo hacemos es porque realmente creemos que Se es necesita. importante. Y hemos Pero es tenido importante por el bien de los pacientes, eso porque es, no queremos establecer un tratamiento como estándar si no es mejor que el tratamiento estándar, eso porque hay es. un Y de riesgo hecho de más toxicidad, ¿no? De más coste, etcétera, etcétera. hemos tenido este ejemplo reciente donde no es que el tratamiento nuevo fuera parecido al anterior, es que era peor que el Pero anterior. Hubiera sido un drama si eso se hubiera aprobado, si lo hubiéramos empezado a utilizar en la práctica habitual y nos hubiéramos dado cuenta años después. Entonces, menos mal que se hizo ese ensayo clínico. No sé si hay alguna pregunta más, se nos está acabando el tiempo, pero Perdón, soy María sí, Eugenia otra dime, vez. ya te Ahora has acordado. me he acordado. Dinos. Es muy rápida. A ver, como esto es como es, que cuando progresa, bueno, pues parece que te falta tiempo. Yo quería saber si cuando un fármaco, porque habéis comentado, claro, la EMA lo puede aprobar o la FDA, pero a lo mejor no está aprobado por el Estado o no está incluido, financiado. Me explico, o sea, imaginaos un Sí, fármaco sí. para Tenemos ejemplos ahora mismo de ya, fármacos aprobados no financiados. ¿qué se Sí. puede hacer en ese caso? O sea, ¿es posible acceder de alguna manera?
no sé si hay... Si no hay un estudio clínico, acceder a un fármaco que está en negociación por el ministerio Exacto. es difícil, depende de cada hospital y de la farmacia de cada hospital que valore caso por caso y en algunos casos son más permisivos, otro es imposible, cada vez es más difícil y si está denegado por el ministerio, si hay un fármaco que el Ministerio de España, a pesar de que Europa haya considerado que el fármaco está aprobado en Europa, luego es el Ministerio español el que decide pues si vale la pena o no, ¿no? Por su cartera de esto, aprobar un fármaco. Entonces, si el Ministerio deniega un fármaco, no hay forma de que los médicos nos lo aprueben en ningún hospital. Ningún hospital. Entonces sí que es totalmente denegado. Si está en proceso de aprobación, es difícil, pero depende del hospital. Es así. Vale. Es muy complejo, sí. Sí, no es fácil. Y aquí es lo que hablábamos antes, ¿no? También de que vuestra voz es súper importante y muchas veces nosotros como oncólogos podemos creer esto funciona, esto es beneficioso, necesitamos tener este fármaco, tal, pero al final somos los médicos que hablamos, no tenemos mucho poder ni nos cree mucha gente, la verdad. Sin embargo, cuando es el grupo de pacientes el que tiene una voz y el que pone en contexto esos resultados del ensayo diciendo, oye, esto es importante, esto es significativo, pues es mucho más importante. Por eso, o tiene mucho más valor. Por eso es súper importante que os organicéis, no solo para las cosas que ya hemos comentado, sino también para estos escenarios, ¿no? Para que, pues bueno, pues para juntos intentar tener acceso a todos los tratamientos que consideramos que funcionan. Al final, la investigación, nosotros lo que pretendemos es que los pacientes tengan cuanto antes mejor acceso a estos fármacos, ¿no? Y a través del ensayo clínico es una forma de tener un acceso rápido a un nuevo tratamiento, pero luego también luchamos para cambiar el escenario de tratamiento. Entonces, también es verdad que si un estudio es positivo, nuestra intención es poder utilizar este fármaco luego en todos los pacientes, ¿no? También es muy frustrante que luego tengas un poco trabas administrativas y esto, desgraciadamente, a veces pasa, porque evidentemente nuestra visión y la del ministerio no siempre es la misma, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo que aquí el peso también, y aquí todos tenemos un papel, ¿no? Pero los pacientes también tenéis mucho, mucho, mucho más poder que nosotros. Sí. Bueno, pues yo creo que no veo más preguntas, no veo nadie que me diga nada. Así que nada, yo os quería dar las gracias porque la verdad es que estos webinars, el formato me gusta mucho el poder hablar y poder resolver las dudas, sobre todo de temas tan importantes que nos gustan tanto a los tres, aunque Víctor se haya tenido que ir, pero bueno, nos apasiona el tema de los ensayos clínicos porque es como vamos hacia el futuro. Así que muchísimas gracias a tu Vivi por invitarnos, muchas gracias a Víctor y a Teresa por aceptar la invitación a este webinar conmigo. Y nada, pues esperamos que sigáis vuestra andadura con todos esos proyectos que tenéis. Os animamos a continuar y que nos tenéis aquí para lo que sea que necesitéis. Nada, pues nada, muchas gracias a Gracias. vosotros, a los tres, porque es un regalo teneros aquí y que nos compartáis conocimiento con nosotros. A los asistentes también muchas gracias por haber unidos al webinar. Sobre todo, si tenéis alguna duda al respecto de lo que hemos estado hablando, podéis escribirnos a hola@tuvivi.org. Intentaremos resolver todo lo que podamos y ayudaros en el proceso todo lo que podamos. Y nada, muy buenas tardes a todos y gracias por habernos acompañado. Felicitaciones por todo lo que hacéis. A Gracias. vosotros. Adiós. Adiós. Adiós.